Está con nosotros el doctor Alfredo Centuriones, es director general de Redes Integradas de Salud de Lima Centro, y vamos a hablar con él sobre el tema del golpe de calor, de lo que está pasando y de los riesgos que implican las altas temperaturas. Bienvenido, sí, doctor. Muy buenos días, señor Lucas. Buenos días. ¿Ya hay víctimas de este golpe de calor? Bueno, lo que nosotros hemos estado comenzando a reportar en las últimas semanas son personas que han sí ingresado a nuestros centros hospitalarios y establecimientos de salud de primer nivel con deshidratación severa, insolación, sobre todo en algunos grupos etarios, ¿no? Por ejemplo, menores y adultos mayores. Entonces, es cierto, conforme está avanzando este incremento en la temperatura día a día, sí podríamos tener casos seguramente más adelante de golpes de calor, como usted manifiesta, ya específicamente diagnosticados. ¿Cuál es el síntoma de la deshidratación? ¿Cómo comienza uno a sentirse? Normalmente la persona comienza a tener una sudoración bastante fuerte, profusa, y luego después ya se limita, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona se deshidrata, la persona comienza a tener temperaturas elevadas, se dice por encima de los 39 grados, 39.4 grados centígrados, sequedad de las mucosas, al inicio un pulso acelerado, pero posteriormente comienza a ser débil. Claro, empieza a bajar la presión arterial, ¿no? Exactamente. Entonces la persona se siente cansada, fatigada, con dolor de cabeza, en algunos casos incluso con náuseas, vómitos, y puede llegar a perder el conocimiento, ¿no? Entonces esos son un poco los síntomas iniciales que podrían estarnos hablando de que esa persona ha sido afectada por el intenso calor. Y cuando ya uno tiene estos síntomas con el agua, ¿se puede revertir o ahí sí hay que tomar otras medidas? Si podemos diagnosticar que realmente la persona tiene una temperatura elevada, es cierto. Una de las primeras acciones que se debe hacer es disminuir la temperatura corporal, tratando de enfriar el cuerpo. Una de las acciones que pueden darse de inmediato es una ducha de agua fría, ¿no es cierto? Y si la persona tiene un pulso estable, todo, consumir líquidos, sí. Pero la acción principal es derivarlo inmediatamente a algún establecimiento de salud o un hospital para que pueda recibir una atención especializada, ¿no? Pero también hay problemas con el sol, directo a la piel. Exacto, eso es cierto. Como ustedes ven, día a día el sol tiene mayor brillo, mayor intensidad. Y es verdad, aparte de poder deshidratar a la persona, el sol incide directamente en la piel, como usted manifiesta. Entonces hay que tomar algunas medidas preventivas. La exposición prolongada al sol es lo que justamente provoca estos problemas. Entonces debemos protegernos usando, por ejemplo, ropa holgada, ropa de manga larga, de colores claros. Si vamos a salir un buen rato a la calle, utilizar quizás un sombrero, un gorro y algún protector solar, para evitar justamente estos problemas. Consumir líquidos en mayor cantidad, abundancia, o algunos alimentos que contienen líquidos, como las frutas, las verduras. Priorizar estos alimentos para poder justamente evitar estos golpes de calor. Hay un punto crítico que es el transporte público, ¿no es cierto? En el metropolitano los buses no tienen aire acondicionado, y ni hablemos de las combis, ¿no? Donde viajan la mayoría de gente que se desplaza no solo en Lima, sino en las más importantes ciudades del país. Exactamente. Ahí no hay nada que hacer, o sea, la gente se sopla viajes de 1 hora y media, ¿no? Sí, justamente el día de ayer estuvimos en la Estación de la Cultura de la línea 1 del Metro de Lima, haciendo justamente estas campañas de difusión para que las personas sepan qué cosas deben hacer, qué cosas deben prevenir para evitar justamente, como usted menciona, ¿no? Sobre todo estando en lugares bastante concentrados, en donde hay poca ventilación, y tratar de alertar un poco cuáles son las medidas que deben tomar, ¿no? Es totalmente cierto, las zonas que tienen, o los lugares que tienen más concentración de personas y poca ventilación son justamente los propicios para ocasionar estos problemas, ¿no? Entonces ahí deberíamos tratar de conversar, bueno, con las autoridades locales, ¿no? Para tratar de ver algunos mecanismos en los cuales no existe esta concentración tan grande de población, por ejemplo, en un microbús o en una de estas líneas, ¿no? ¿Y toda persona tiene que ir entonces con su botella de agua, de líquido? Sí, es una de las medidas más simples, más sencillas, el consumo de agua, porque lo que va a afectar finalmente al organismo de la persona es la deshidratación, ¿no? La deshidratación es la que genera el colapso de cualquier otro órgano y puede llevar incluso a la muerte, ¿no? Una deshidratación severa, sabemos que puede hacer un colapso general. ¿Y este calor daña también a la comida? O sea, en esta época del año es cuanto más problemas estomacales también se encuentran. Sí, bueno, claro, el calor de per se no solamente deshidrata el cuerpo, sino también deshidrata y hace oxidación de los alimentos. Entonces, claro, no se debe tener comida expuesta, ¿no? Al calor, en esta época sobre todo. Guardarla, refrigerarla es la mejor opción, ¿no es cierto? Y sobre todo consumirla en el día.
Esa es otra de las recomendaciones que también uno hace, ¿no? O sea, no guardar comida para el día siguiente, sino tratar de preparar lo que uno va a consumir en el día y consumirlo, ¿no? Ahora, el problema es que la pelota está en la cancha de nuestro próximo invitado, porque la pregunta es qué es lo que nos espera, ¿no es cierto? Si este calor va a continuar, ¿cuánto tiempo más vamos a tener que enfrentarlo para estar preparados? Sí, ¿No? O sea, por las subidas de temperaturas en algunas ciudades y las caídas de temperatura, porque tenemos de los dos extremos en el mundo, ¿no es cierto? Sí, o sea, en Argentina ayer veía un reporte donde en el norte, donde normalmente, ¿no es cierto?, debería hacer calor, está nevando, y en el sur de la Argentina, donde debería hacer frío, hay temperaturas por encima de los 30, incluso ha llegado hasta en algunos lugares a 35 grados. Es una locura lo que está pasando. Sí, entonces, el problema es qué haces para enfrentar una situación así. O sea, por ejemplo, se ha planteado una discusión. ¿Qué pasa si la temperatura sigue subiendo y hay que empezar el colegio? Sí, bueno, como Ministerio de Salud, nosotros tenemos justamente un plan articulado entre ministerios para seguir haciendo estas campañas de difusión y, como usted bien lo menciona, ahora que inicia el año escolar, poder desde el inicio, ¿no?, intervenir directamente en los colegios para explicar no solamente al alumnado, sino también a los docentes cuáles son estas medidas de prevención que debemos adoptar en caso estas temperaturas continúen como aparentemente va a suceder, ¿no? Y poder, obviamente, con ello disminuir la posibilidad de que se presenten estos problemas de salud. Muchísimas gracias, doctor Centurión. Nos vamos a ir a una pequeñísima pausa y vamos a regresar con el tema de las lluvias y del clima.